Bueno, con el programa del día de hoy, damos la más cordial bienvenida a los integrantes de la segunda mesa denominada la alteración del Registro Federal de Electores. Para moderar esta mesa continuamos con la presencia del maestro Álvaro Rodríguez de la Vega, que me permito hacer mención de su síntesis curricular. Es licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Querétaro, maestro en Derecho por la Universidad George Osborne Law School en Toronto, Ontario, Canadá. Cuenta con una especialidad en Derecho Notarial por la Universidad Autónoma de Querétaro. A lo largo de su vida profesional, ha participado como auxiliar de investigación en comisiones para cooperación laboral de Norteamérica, América del Norte, Dallas, Texas, y se ha desempeñado como catedrático de la Facultad de Derecho en la Universidad Autónoma de Querétaro. Asimismo, ha ejercido como abogado litigante y asesor jurídico en materia civil, mercantil, penal, amparo, laboral y administrativo. Ha sido asesor jurídico de la Junta Local Electoral del entonces Distrito Federal del Instituto Electoral, participando en la elección del primer jefe de gobierno. Actualmente es director general de averiguaciones previas y control de procesos en materia de delitos electorales de la Fiscalía Especializada por la Atención de Delitos Electorales. Maestro, tiene el uso de la voz. Gracias, buenas tardes. Una disculpa por el retraso, pero bueno, por cuestiones del tráfico de esta ciudad nos retrasamos un poquito. Me permito presentar el tema en la siguiente mesa de trabajo, que consiste en la alteración del Registro Federal de Electores, y me enorgullezco presentar al licenciado Enrique Andrade González, consejero del Instituto Nacional Electoral. Es licenciado en Derecho por la Universidad Iberoamericana, cuenta con estudios de maestría en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, tiene 2 diplomados, uno en Derechos Humanos por la UNAM y otro en Instituciones de México por el Instituto Tecnológico Autónomo de México. En Administración Pública se ha desempeñado como asesor de consejero electoral del Instituto Federal Electoral de 2008 a 2013, director de audiencias de la Presidencia de la República del año 2000 al 2004, asesor del Secretario de Trabajo y Previsión Social del Gobierno Federal de 1998 al año 2000, director del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de 1997 a 1998, director de capacitación de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal y asesor del director de Comunicación Social de la Secretaría de Gobernación en 1994. Desde 1998 es miembro del Colegio de Abogados de México. Entre sus publicaciones destaca el nuevo modelo de fiscalización en la revista Sufragio del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en mayo de 2013, la Constitución de 1857 y los Derechos Humanos, publicada por la revista Forma en diciembre de 2007, y Análisis de la Reforma Electoral, publicada por la revista Voz y Voto en abril de 2004. Como docente, ha impartido cátedra en la Universidad de Anáhuac con las asignaturas de Derecho Electoral, Derechos Humanos y Juicio de Amparo. En el Instituto Nacional de Ciencias Penales impartió las cátedras Procesamientos Especiales de 2005 a 2007 y Derechos Humanos en 2013. Bueno, pues bienvenido y muchas gracias por su participación. Muchas gracias por la invitación. Me da gusto regresar aquí al edificio de posgrados de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, donde ya hace algunos años estuve realizando algunos estudios aquí, y bueno, todavía tengo pendiente la tesis, espero terminarla pronto para ya poder decir que soy doctor en Derecho de esta casa de estudios. Quiero primero agradecer la invitación que me hacen para participar en este evento, que creo que es muy importante, el Observatorio Internacional de Derechos Humanos, y para tratar un tema que es muy interesante. Tengo entendido que se va a incorporar con nosotros en algunos momentos el fiscal de la FEPADE, el doctor Santiago Nieto, y bueno, pues seguramente será una discusión muy interesante ver la parte administrativa, que es la que nos corresponde a nosotros en el Instituto Nacional Electoral, y la parte ya de la investigación penal que desarrolla la FEPADE
cuando se dan justamente estas conductas. Quiero decirles que, bueno, acabo de dejar justamente la semana pasada, fui presidente de la Comisión del Registro Federal de Electores, y en esa presidencia de la Comisión del Registro Federal de Electores, bueno, tuvimos algunos casos interesantes de alteración al registro, que les voy a platicar uno de ellos que a mí se me hace el más emblemático y además es una conducta que puede ser recurrente. Y también, bueno, tuvimos dos situaciones delicadas, que fue justamente el subir los datos del padrón electoral a la red de Internet. Primero se trató de subir la red nacional, prácticamente el padrón electoral en su conjunto, y tuvimos otro caso después del estado de Sinaloa. Pues bueno, esta parte fue interesante ahí en el Registro Federal de Electores. Actualmente soy presidente de la Comisión de Fiscalización. Seguramente habrá otras conductas que también vamos a ver, pero ahora me dedicaré a platicarles un caso justamente que se da en relación a la alteración del padrón electoral. Primero, platicarles un poco los antecedentes, por qué nosotros administramos la identificación de todos los mexicanos. Esto fue a partir de 1992, que se inscribe la Ley General de Población, y en esta última reforma, esta ley es anterior, es de 1974, pero en esa reforma de 1992 especifica prácticamente cómo debe de ser el Registro Nacional de Ciudadanos. Y ahí dice: el Registro Nacional de Ciudadanos se compondrá de dos apartados. Uno para mayores de edad, que serán los de más de 18 años, y ellos tendrán una cédula de identidad ciudadana, y otro para menores de edad, que será también una parte de lo que será el Registro Nacional de Ciudadanos. Y dice el artículo 4º transitorio de este decreto de reformas que en tanto no se expida la cédula de identidad ciudadana, la credencial del Instituto Nacional, del Instituto Federal Electoral en aquel entonces, que además era un instituto de reciente creación, servirá como la identidad nacional de los mexicanos, de acuerdo a los convenios que suscriban las autoridades administrativas y las autoridades en general con el Instituto Federal Electoral. Y es así que nuestra credencial del IFE, ahora credencial del INE, se convierte en la cédula de identificación de los mexicanos. Entonces tenemos por eso conductas que se dan no solamente relacionadas con cuestiones estrictamente electorales, sino que se dan por cuestiones relacionadas por ser la identificación nacional de los mexicanos. Así es que, bueno, esto genera este tipo de conductas ilícitas que ahora ya en la nueva ley de delitos electorales están tipificadas como la alteración que se da en el Registro Federal de Electores, y concretamente el caso que les voy a platicar, que es la expedición ilícita de credenciales de elector. Asimismo, como ustedes saben, ahora tenemos un programa de credencialización en el extranjero, ya desde Estados Unidos a partir del 8 de febrero, posteriormente en los distintos países en donde México tiene consulados, se puede tramitar la credencial del INE, y obviamente es también una identificación cada vez más reconocida como medio de identidad de los mexicanos en Estados Unidos. Recientemente un juez en el estado de Texas aceptó que la credencial del INE sería la única identificación para acreditar a los mexicanos que hubieran tenido hijos nacidos en Estados Unidos. Esto es muy interesante porque seguramente ya las autoridades norteamericanas empezarán a reconocer los candados de seguridad que tiene nuestra credencial, y cada vez va a ser un documento pues de mayor aceptación. Esto también origina, como ustedes saben, la posibilidad de que tengamos algunas conductas de carácter ilícito en esta materia. Bueno, el caso que les voy a platicar es el caso de Metepec, así se le conoce en el ámbito del Registro Federal de Electores. Aquí, en enero de 2013, un menor de edad, estando en un centro comercial de Metepec con un grupo de amigos, fue abordado por un hombre que les ofreció la obtención de una credencial de elector a cambio de 3,500 pesos. El hombre lo llevó con otro sujeto, funcionario de un módulo de atención ciudadana del IFE, quien le entregó un folder con documentos, entre ellos un acta de nacimiento presumiblemente falso. El hombre le indicó al menor que fuera a un determinado módulo de atención ciudadana, ahí mismo en Metepec, y dijera que tenía una cita. Al llegar lo pasaron al módulo, lo atendió una funcionaria. Al concluir el trámite, ya estando fuera del módulo, el funcionario le pidió al menor 3,500 pesos,
acordados previamente con el primer hombre en el centro comercial. Y así es como se da la expedición de una credencial del INE para un menor de edad. Obviamente sabemos que no es la intención de este menor haber sacado esta credencial para votar, sino que él mismo reconoce después cuando comparece que lo hace para poder entrar al antro, ¿no? Para identificarse ya como un mayor de edad y poder con esto entrar al antro. Se hace ahorita vamos a ver cómo es que se da cuenta el Registro Federal de Electores de que pasa una situación de esta, porque es un trámite que normalmente pasó sin problemas. Llegó un ciudadano, se identificó, presenta acta de nacimiento, que es prácticamente la condición, un comprobante de domicilio, y con esto se puede dar de alta en el Registro Federal de Electores. Pero al término de algún tiempo, cuando este menor crece, llega a los 18 años, quiere sacar su credencial del INE ya normal, con su domicilio vigente, en fin, y en ese momento es que se detecta, porque sale cuando se le toman las huellas dactilares en la identificación de biométricos, sale que ya este menor tenía una credencial, o este ciudadano tenía una credencial previa, y que había dado otro documento que no era el mismo que estaba presentando, que es justamente el acta de nacimiento. Se le da vista a la FEPADE, este asunto se llega a consignar y finalmente el funcionario fue sentenciado, se le impuso una pena de 3 años de prisión, una multa de 4.296 pesos y se le concedieron al sentenciado después sustitutivos de la pena de prisión. En los resolutivos de la sentencia se declaró la suspensión de derechos políticos y determinados derechos civiles del sentenciado, y en la resolución también el juzgador ordenó expresamente hacer la determinación del conocimiento del titular del INE, esto para los efectos administrativos por ser un superior jerárquico del sentenciado. No se advierten acciones penales en contra del menor. Este refirió que la razón por la cual aceptó el ofrecimiento de la obtención ilícita de la credencial de elector, como les decía, pues fue para poder entrar a la disco. El contexto, como sabemos, esto no es el único caso, es un caso documentado, es un caso, digamos, de éxito. Se da la vista, la denuncia a la FEPADE hace la investigación, se consigna y el juez considera que hay responsabilidad principalmente del funcionario del módulo y es a quien están sentenciando. Como sabemos, aquí hay un problema mayor porque el acta de nacimiento, como les decía, es el principal documento con el cual se necesita identificar al ciudadano para obtener su credencial. Y este documento, el acta de nacimiento, es un documento que se expide por cada uno de los registros civiles que se encuentran en todas las cabeceras municipales del país, es decir, más de 2.440 instituciones en cada municipio que pueden expedir actas de nacimiento. Ustedes se imaginarán la diferencia que hay entre las actas de un municipio de Veracruz, de uno de Puebla, uno de Chihuahua y uno de Oaxaca. Son documentos, la verdad, muy distintos, y este es el documento principal para obtener finalmente la credencial. Entonces, si el acta de nacimiento por alguna razón es una acta apócrifa, falsa, alterada, esto nos va a dar el resultado de que la credencial de elector también será una credencial alterada, no un documento. Existen municipios que utilizan formas distintas a otros. Algunos manejan incluso solamente papel bond para dar el acta de nacimiento, entonces esto pues genera todavía mayor complicación para nosotros para expedir la credencial de elector. Igual, tratándose de copias certificadas de acta de nacimiento, resulta prácticamente imposible que un funcionario de módulo conozca las variantes a nivel nacional de todas las posibilidades que existen de los formatos de acta de nacimiento, y además de que también se presume de entrada una buena fe del ciudadano. No se presume la culpabilidad de entrada, afortunadamente, sino que se presume una buena fe del ciudadano que se está presentando precisamente para obtener de manera legítima su identificación. Bueno, considerando lo anterior y con la complicidad de quienes conocen el funcionamiento interno para la captación de datos, en apariencia sería sencillo aceptar actas de nacimiento alteradas sin que fueran identificadas. Sin embargo, como en el caso que se presenta, que que les decía de BTP, las irregularidades se detectaron a través de otros mecanismos, como por ejemplo el Registro Federal de Electores,
como el uso de herramientas para la comparación biométrica de los ciudadanos inscritos, es decir, mediante las huellas digitales y la fotografía del rostro. Esto es lo que finalmente nos hace poder detectar cuando se vuelve a tramitar la credencial, que se detecte que esta ya se había tramitado anteriormente. La huella sí es algo muy difícil de alterar o de falsificar, aunque sabemos que incluso sí se puede, parece que resulta muy caro, entonces ya es complicado, pero en general digamos que es muy difícil, y también la imagen del rostro pues también es complicado estar alterado. A los menores se les detecta en el momento en que acuden a realizar la inscripción con los datos, y a partir de un caso, que es el caso documentado, se hace una investigación en el propio registro para ver qué otras actas tenían estas mismas características ahí en Metepec que pudieran resultar como credenciales alteradas. Y bueno, nada más ahí en Metepec se detectaron 800 casos muy parecidos en donde se habían utilizado estas actas de nacimiento. Entonces, en realidad estos 3.500 pesos que se cobraban, bueno, pues ya sumados por 800 sí resultaba un negocio interesante para estas personas. A efecto de garantizar la confiabilidad de los datos del padrón y del registro, es que se cuenta con los lineamientos de depuración del padrón electoral, mediante los cuales de manera continua se analiza la calidad y confiabilidad de la información a través de estos sistemas biométricos. Prácticamente tenemos ya en la base de datos, el padrón electoral más o menos está compuesto de poco más de 83 millones de mexicanos, y en la base de datos tenemos ya más del 70% de las 10 huellas dactilares. Estamos ya tomando los biométricos de los 10 dedos de las huellas dactilares, fotografía incluso con la imagen del iris, y de 2 dedos tenemos la diferencia, es decir, antes nada más se tomaban las huellas de los 2 pulgares, y aquí tenemos prácticamente al resto del padrón electoral con las 2 huellas digitales, es decir, en datos biométricos tenemos todos los que corresponden ahorita al padrón electoral, y por eso, bueno, pues es fácil que se pueda ubicar esta posible alteración en este caso concreto de menores. El delito, como les decía, bueno, pues actualmente está previsto en el artículo 13 de la Ley de Delitos Electorales. Seguramente ahora que podamos tener ya la intervención de la Fiscalía, nos platicará un poquito más de cuáles son los elementos de este tipo delictivo, pero concretamente sería el artículo 13, fracción primera, que es el que por cualquier medio altere, participe en la alteración del Registro Federal de Electores, padrón electoral o lista de electores, o participe en la expedición ilícita de una o más credenciales. La pena es de 60 a 200 días y prisión de 3 a 7 años, es decir, ya es un delito pues con una penalidad mayor. El bien jurídico, pues creo que queda claro, es la debida integración del padrón electoral y en su caso de las listas nominales. No se sabe o no se puede acreditar que este menor se iba a presentar para votar, porque esta credencial sí le da el derecho finalmente de aparecer en las listas del domicilio que hubiera dado, y si se hubiera presentado ahí, hubiera incluso puede llegar a votar en ese domicilio. Ahí sería ya otra conducta delictiva. En principio sería nada más lo que corresponde a la expedición ilícita de las credenciales. El que por cualquier medio altere es también el que promueva la preparación o la presentación de datos falsos o participe de cualquier forma en la expedición ilícita de credenciales. El funcionario del módulo, desde luego por tener digamos, el monopolio de la expedición de la identidad nacional o de la credencial además de elector, el funcionario siempre tiene que estar prácticamente involucrado en la conducta delictiva. Si no, sí sería más complicado, pero hay un tercero que es el que invita al menor, el propio menor y el funcionario del módulo. El sujeto activo, como sabemos, es todo aquel que pueda participar, y así lo ha reconocido la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia, en donde dice: delitos electorales, expedición ilícita de credenciales para votar, no se requiere pluralidad y calidad determinada en el sujeto activo. Esta es una tesis, de los tribunales colegiados de circuito, es una tesis aislada del año 2001 del sexto tribunal colegiado en materia penal, que se dio en el amparo en revisión 1236/2000, en donde ya ahí no estaba todavía el artículo 13 de la Ley de Delitos Electorales, que sabemos que es una ley vigente a partir de 2014,
pero sí que ya estaba como en el artículo 411 del Código Penal Federal. Lo que les decía, la repercusión del caso, finalmente son 800 casos que se han analizado y han tenido como consecuencia que hasta el momento se hayan presentado 290 bajas del padrón electoral y la consecuente denuncia de la FEPADE. Es decir, 800 casos de 290 se tiene acreditado que se presentaron las actas de nacimiento falsas, se le da de baja ya del padrón electoral a la persona, es muy complicado encontrar al menor, pues, debido a que justamente lo que dio falso fue el domicilio, presentó una acta de nacimiento falsa y se hace la respectiva denuncia a la FEPADE para que se haga la investigación. Son 910 módulos que tenemos en el INE, en donde se están expidiendo las credenciales de elector en todo el país. Y para la atención de los ciudadanos asentados en zonas urbanas operan 531 módulos fijos. En la zona mixta, que le llamamos, que es semiurbana y semirural, operan 114 módulos. Y para la zona rural y rural dispersa funcionan 265 módulos de tipo móvil, es decir, nuestra infraestructura de expedición de credenciales es una infraestructura bastante grande. En el presente año, de enero a agosto, en promedio mensualmente se han realizado 1.264.036 solicitudes de credencial y entregado 1.264.469 credenciales a sus titulares. Como ven, es una cantidad bastante grande la expedición de credenciales que se tiene por parte del INE. Entonces, las conductas, digamos, de alteración del registro, si bien se han presentado, tampoco representan una situación que pudiéramos cuestionar toda la integridad del padrón electoral por estas conductas, desde mi punto de vista, todavía aisladas. Actualmente se capturan las huellas de los 10 dedos de las manos para el desarrollo del sistema AFIS multibiométrico, de tal manera que se pueden comparar con mayor precisión en la base de datos los registros de los más de 83 millones de ciudadanos que se encuentran en el padrón electoral. Lo que estamos haciendo además también para evitar el robo de identidad, que como ustedes saben es un delito también cada vez más frecuente, es que tenemos convenios suscritos con autoridades bancarias, con autoridades de procuración de justicia, con autoridades de otras características de la iniciativa privada, para poder verificar los datos de la credencial del elector. Es decir, cuando una persona llega y trata de abrir una cuenta en Banamex, que es donde está funcionando actualmente el modelo, se verifica los datos con el INE. Esta personaje del banco nos manda los datos de una credencial de elector y dicen esto el número de credencial corresponde a José Pérez o no corresponde a José Pérez. Nosotros no le damos los datos de a quién corresponde, simplemente el banco lo que va a recibir es una palomita diciendo sí corresponde o una cruz diciendo no corresponde. Y de alguna forma con esto se está tratando de evitar cada vez más el posible robo de identidad, que se puede dar con una alteración de la propia credenciales probablemente falsas, o con credenciales que de alguna forma están siendo clonadas o pudiera haber otro tipo de cosas. Una de las cuestiones que estamos también haciendo es procurando que la credencial de elector sea un documento como la tarjeta de crédito. Nosotros cada vez más es más frecuente que la tarjeta de crédito no esté a disposición del comercio por mucho tiempo. Casi nos llevan la terminal a la mesa, estamos pendientes de dónde está la tarjeta, cuando se puede nos piden firma electrónica, si es que tienen chip, en fin. Entonces, la tarjeta de crédito cada vez es más difícil clonarla, a pesar de que se siguen dando casos, cada vez es más complicado. Lo que vamos a tratar de impulsar también en el INE es que la credencial del elector tampoco sea un documento que esté viajando, digamos, por muchas partes y se ponga en riesgo a la propia credencial. Es muy frecuente que cuando entramos a un edificio público dejen su credencial y cuando sacas la regreso y está 2 horas, 3 horas la credencial ahí de alguna forma a disposición de alguien que pudiera en un momento clonarla, ver los datos, identificar al ciudadano. Hay muchos riesgos con la credencial del elector, justamente por ser el documento de identidad nacional. Cada vez hay que tener más cuidado con el uso que se le puede estar dando a esta credencial, y es lo que estamos tratando de impulsar. El robo de identidad, tuvimos el año pasado ya más de 60,000 casos documentados en Conducef,
lo que nos da una idea de que esto cada vez puede ser algo más frecuente. Se ha pasado que llegan cuentas de tarjetas de crédito que uno nunca solicitó, o probablemente de crédito incluso bancario, deudas de impuestos, etcétera, y es como el ciudadano se da cuenta y dice, pues yo nunca ni solicité la tarjeta, ni he pedido crédito, ni mucho menos. Pero la credencial justamente es el documento con el que se inicia toda esta cadena de posible mal uso ante instituciones bancarias. Pues yo aquí lo dejaría, esperaría sus preguntas, si llegan esperaría sus comentarios. Y pues muchas gracias por la invitación y gracias por su atención. Gracias, consejero Enrique Andrade. Una disculpa, el fiscal no puede llegar. Le agradecemos mucho su participación. Permitiré brevemente, hacer un resumen de lo planteado. Básicamente nos transmite la información acerca de un caso concreto en donde se dan cuenta de que existe una red de corrupción en el Estado de México que menores de edad utilizaban para poder acceder a lugares en los que no tienen el acceso permitido, ¿no? a la. Sin embargo, también hemos visto que el padrón electoral o la credencial para votar se ha vuelto el medio de identificación por excelencia en este país. Tienen una base de datos muy amplia de 83 millones de mexicanos. Y bueno, nosotros como Fiscalía Especializada, el 80% del trabajo que tenemos es relativo a la alteración al padrón electoral o a la otra gran vertiente que está descubierta, que es el turismo electoral. En este caso, esta participación del consejero Andrade pues es muy importante, además de la trascendencia que reviste la presidencia que tuvo algunos años, el conocimiento técnico que tiene, así también por el avance tecnológico por parte del Registro Nacional de Electores para tratar de evitar que se sigan, que continúen este tipo de alteraciones que aparte son a lo mejor el primer escalón para la comisión de algunos otros delitos, no únicamente el delito electoral, sino también delitos de orden patrimonial, delitos de suplantación de identidad y delitos fiscales. Le agradecemos mucho su participación y no sé si el público tenga alguna pregunta que le quiera realizar al consejero. ¿Cómo se protegen los datos para que se evite su publicación en la red, como lo que ocurrió hace unos años, y cómo se exhibió una credencial que fue el motivo de una investigación en la Cámara de Diputados de una diputada federal? Sí, mucho gusto. No alcancé a escuchar su nombre. Fernando León. Sí, bueno, el caso de la publicación en la red se da dos veces. Uno es el de 2010, que fue el Partido del Movimiento Ciudadano, que subió estos datos del padrón electoral a la red de internet. Y recientemente, apenas el año pasado, nuevamente se da la misma conducta, se vuelve a subir los datos del padrón electoral a una página, un portal de internet que está relacionado con Amazon, pero no es Amazon la página de ventas, sino es Amazon una especie de reservatorio de información de internet, es como un portal en donde estaba esta información. La verdad es que es un caso muy interesante, no era fácil acceder ahí, no estaba a disposición de todo el público, se necesitaba una clave especial para poder entrar a ese portal. Y nosotros nos damos cuenta por un investigador de Harvard
que supuestamente él se dedica a proteger los datos que existen en la red de Internet y está buscando qué tan segura es la información que se encuentra en Internet. O sea, pareciera que es una especie como de hacker académico y está buscando cómo poder entrar a estas redes. Y finalmente entra a la red en donde dice, pues aquí hay datos de muchas personas, aparentemente mexicanos, y aparentemente pudieran corresponder al padrón electoral, porque venían datos de claves de elector y algunas otras cuestiones que daban una idea de que pudiera ser parte del padrón electoral. Lo que se hace, obviamente, se hace inmediatamente la denuncia, se pide que se baje directamente con apoyo incluso del hacker, se pide que se baje esta información de Amazon y se logra bajar prácticamente a los 2 días y se inicia la investigación. Lo que pasó es que nosotros por ley tenemos que darle a los partidos políticos la lista de electores en 2 momentos. Una, para su revisión en el mes de abril, marzo-abril, para justamente que ellos nos ayuden a detectar inconsistencias del padrón. Domicilios irregulares, personas que realmente dieron documentos falsos, en fin, nos hacen observaciones para que ellos estén seguros de que la información ya que queda después es una información confiable para ellos. Esto lo tienen, es un derecho que lo tienen por ley. Y un segundo momento es cuando ya es la jornada electoral, que tienen la posibilidad de ver las listas nominales definitivas con fotografía y el nombre y el domicilio del ciudadano. Recordarán que las listas eran la fotografía literalmente de la credencial del elector, lo que estaba en la lista de electores, lo que nos daba domicilio, foto, nombre. Lo que hicimos obviamente fue ya a partir de estos hechos, además de que ya se venía trabajando en ello, es que las listas que se le dan a los partidos políticos ya no van a traer el domicilio, ya que se subieran, digamos, sería ya poco interesante que se tuvieran estas listas en Internet, ya nada más traerían solamente nombres. Y la que se le da a los partidos para ya cuando vayan a votar, la definitiva para las elecciones, igual solamente va a tener el nombre del ciudadano y su fotografía. Esto también es por ley, pero ya no va a tener domicilio, no tiene clave de elector, en fin, otros datos que nos daban estas posibilidades. Yo creo que eso va a desalentar que vuelva a suceder un caso así. Obviamente hay listas pasadas que tuvieron acceso a los partidos, pudieron haber sacado copias, en fin. Pero bueno, cada vez pierde más atractivo porque ya será información desactualizada. El padrón electoral es algo muy interesante, es prácticamente una situación viva, porque diario están dándose de alta, ustedes vieron los números que estamos manejando, diario se dan de alta mucha gente y diario damos de baja muchas personas. Se mueven de domicilio, fallecen, se dan de alta nuevos ciudadanos. Entonces es algo muy cambiante y por eso es que ya pensamos que no teniendo estos datos pues ya va a ser menos atractivo. Desde luego estaría todavía el riesgo de que fuera interno de registro quien lo hiciera, pero pues ahí sí ya tendríamos ubicado perfectamente el cómo. Los documentos de las listas tienen huellas, que fue como detectamos a qué lista correspondía exactamente de qué día, la primera vez que se subió a la red y la segunda también, porque cada lista entregada a los partidos tenía una huella distinta. Estas huellas son huellas digitales que se ponen datos que solamente el registro sabía que los había puesto en esas listas y con eso se detectó que había sido justamente a ese partido político al que se le había dado esta lista. Pero hay muchos candados de seguridad con los cuales se podría saber exactamente quién y qué lista es la que se estaría subiendo. Yo creo que esto nos va a ayudar. Y el caso de la diputada, la verdad es que no lo conozco. Gracias. Doctor, buenas tardes. Usted puntualizó algo muy importante para los ciudadanos, que es que el banco, o en un banco en especial Banamex, tenga un filtro donde verifique con el Instituto Nacional Electoral si efectivamente la persona que se está acreditando ante el banco tenga un registro válido. Esto, ello obedece a un convenio, un protocolo que enfatiza un solo banco. Los otros bancos, es una preocupación como ciudadana, porque pues todos estamos expuestos a una situación de identidad, o bien que vayan y soliciten un préstamo a nuestros.
Sí, o sea, ya nosotros en este año aprobamos en el Consejo General el acuerdo de verificación de datos, el acuerdo aprobado por el Consejo General de la credencial del INE. Esto era el primer paso para poder ya firmar los demás convenios con instituciones bancarias, con Procuración de Justicia, con áreas de Procuración de Justicia, con tiendas. En fin, la verdad es que es un interés de ellos porque a la mera hora no pueden cobrar. Entonces realmente los más beneficiados también son los bancos, etc. Yo creo que ya a partir de este fue impugnado este acuerdo, como casi todo lo que hacemos en el INE, pero ya fue confirmado por la Sala Superior. Entonces ya tenemos un acuerdo válido que nos va a permitir empezar a hacer los convenios con las demás instituciones. De hecho hay un compromiso, hay convenios suscritos ya con la Comisión Nacional Bancaria, la Secretaría de Hacienda, con COSEF, en fin, para que sea obligatorio para los bancos hacer esta verificación, que no quede a ver si hacen el convenio, ellos tienen que pagar una cierta infraestructura para hacer esta comunicación con nosotros. Es un software no muy caro, pero tienen que pagar los bancos. Y entonces esto es lo que va a generar que yo espero que en poco tiempo podamos estar ya firmando todos los convenios y dar esta seguridad, esta garantía a los ciudadanos para evitar este robo de identidad. Muy bien, ¿alguna otra pregunta? Buenas tardes. Sergio Díaz. Una pregunta, maestro. ¿Qué tanto contribuiría a evitar los problemas como los que usted acaba de mencionar el hecho de que en México hubiera un documento de identificación nacional diferente a la credencial para votar? En otros países este documento pues se tiene guardado y se saca el día que se va a votar y se acabó, ¿verdad? Y si el domicilio del ciudadano tiene la posibilidad de tener un documento que tiene su domicilio, el número de datos, ¿no? Que sí le sirve como un documento de identidad. Sí, claro, la verdad es que, como decía, desde 1992 hay ese ánimo del gobierno de tener la cédula de identificación nacional, pero no se ha hecho. Hubo esfuerzos posteriores, prácticamente en 2004, con mucha insistencia del gobierno en ese entonces de que quería hacer la cédula, pero la verdad es que pareciera ser que no es fácil. Ahora también ha habido declaraciones en este aspecto. Es incluso creo que un compromiso internacional que tiene México de hacer ya la cédula de identificación nacional por cuestiones de seguridad y de muchas cosas. Entonces yo creo que es algo que se va a dar en algún momento, pero el padrón más grande que existe, el único realmente que tiene prácticamente a todos los ciudadanos mexicanos registrados, es el padrón electoral. Se expide la credencial y la credencial, precisamente por ser un documento de identidad nacional, también tiene cerca de 52 candados de seguridad. Es una credencial cara, de hecho es una identificación cara para el costo, digamos, de la credencial. Es gratis para el ciudadano, pero es un documento costoso por todos los candados de seguridad. Yo creo que en algún momento lo que se ha dicho es que van a utilizar los datos del padrón electoral nuestro y va a haber un número diferente para el ciudadano y ese número va a ser finalmente la cédula de identidad nacional. Otro problema que tenemos es que nosotros nada más tenemos a ciudadanos mexicanos mayores de 18 años y tendría que haber también un registro de menores, cuestión que se inició también creo por esas fechas, pero que tampoco logró tener el éxito deseado. Entonces, bueno, pues por lo pronto tenemos el padrón electoral como el padrón más grande y más confiable, que además ya tiene también características binacionales prácticamente en Estados Unidos, aunque pudiera haber credenciales de elector que se saquen en Europa o en otros países, en donde haya un consulado mexicano ya se puede sacar, pero bueno, principalmente nos preocupa que también se esté tramitando ahorita en Estados Unidos y obviamente sí tenemos que tener todas las seguridades para esta identificación que están sacando los mexicanos. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Maestro, buenas tardes. Debido a que ustedes tienen manejo con datos sensibles, quisiera saber cuál es el sistema de datos personales que utilizan para proteger el Registro Federal de Electores. Sí, tenemos, como bien dice, todo el apoyo, digamos, del INAI, en el sentido de que nos da todas las características que debemos tener para el manejo de datos personales. Prácticamente por eso es que ya no se da la lista de electores, que era el documento que estaba en posesión de terceros,
con todos los datos que teníamos, que era domicilio, clave de lector, que es un dato personal también, además del domicilio. El nombre es un dato personal, nada más que ahí la ley también nos obliga a que esta lista sí tenga el nombre, por lo menos. Entonces ahí hay una, pues si no contradicción, por lo menos sí una doble normatividad, una que obliga al INE a dar el nombre en la lista de electores y otra que dice que el nombre es un dato personal que debería de tener ciertas protecciones. Entonces ese sería el único que todavía se estaría dando, pero en realidad si el nombre no va con domicilio, pues no sirve de mayor cosa. Tenemos la protección de datos personales. Los partidos políticos pueden hacer la verificación del padrón electoral todavía, pero directamente en terminales de cómputo. No se puede imprimir la información, no se puede copiar, no se puede sacar, pero también tienen derecho a estar haciendo la verificación de datos del padrón electoral. Tiene ciertas restricciones, pero te digo, todo ha sido ya convalidado por parte del INAI, incluso este convenio de verificación de datos tiene el aval también del INAI, y nos decían, tú debes de preguntar al ciudadano que le pueda verificar sus datos de la credencial cuando se va a hacer un trámite bancario. Entonces lo que hacemos es que vía el banco se le tiene que pedir la autorización al ciudadano y decir, a ver, para tramitar tu tarjeta, crédito, lo que sea, necesitamos que nos autorices para verificar tus datos con el INE. Una vez que se da este consentimiento, ya es una autorización que nos dice el INAI, es de poder acceder a datos personales del ciudadano que está autorizado. Entonces así es como se están cubriendo algunas de las restricciones de manejo de datos personales, pero finalmente pues como es el padrón más grande, también tenemos la base de datos de datos personales más grande del país. Sabemos también que, o sea, dentro del tratamiento del registro de los ciudadanos, de los requisitos que se solicitan es el comprobante de domicilio. Y ha habido muchísima reincidencia en cuanto a trámites irregulares por cambio de domicilio, en donde diversas personas utilizan el mismo comprobante de domicilio. ¿Ahí ustedes no tienen alguna medida o algo por el estilo a fin de frenar ese tipo de conductas? Sí, bueno, y son conductas además frecuentes, como dice, que incluso se están dando también en Estados Unidos, ¿no? Es muy frecuente que ahí vivan hasta 10 personas en el mismo domicilio, pero que sí viven, ¿no? Ahí sí se está dando también, pero no es un domicilio irregular, es la parte de que está como que saltando, de que se están dando el mismo domicilio por 10 personas, pero no es un domicilio irregular, o sea, sí viven ahí las 10 personas. Y en el caso de acá, la verdad es que sí, también tenemos estos casos de domicilios irregulares, pero como ustedes saben, solamente los podemos detectar vía denuncia, ¿no? O queja de partido político. Por ejemplo, el turismo electoral, el caso que se dio en Chiapas, muy interesante, de que estábamos entregándole credenciales de electores a guatemaltecos, ¿no? Igual tienen la averiguación previa y en FEPAD. Pero bueno, este tipo de casos, la verdad es que solamente cuando se detecta la inconsistencia por domicilio irregular, no podríamos nosotros cuestionar el domicilio que nos está dando el ciudadano o hacer una investigación de cada uno de los domicilios. Prácticamente sería muy complicado. Muy bien, ¿alguna otra pregunta? Bueno, pues agradecemos de nueva cuenta la participación al consejero Enrique Andrade González. Muchas gracias. Y le pedimos al doctor Luis Alfredo Ríos Vega que haga la entrega de reconocimiento de esta información. Muy bien, pues agradecemos mucho su presencia y continuaremos con el programa de trabajo. Gracias. Gracias. Gracias.